Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 27 de octubre. Vamos a ver la palabra en Job capítulo 13, versículos 20 al 29. El título del devocional de hoy es Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esas palabras son las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Encontramos esa misma idea en las palabras de Job aquí, en el capítulo 13, versículos 20 al 29. Sigue Job así, con estas palabras: a lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego, y yo responderé, o yo hablaré, y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Ahora, si se acuerdan muy bien, en el principio del libro de Job encontramos a Job ofreciendo sacrificios a Dios por los pecados de sus hijos. Pues me imagino que no solamente por el pecado de sus hijos, sino también por sus propios pecados. Y él había pensado que, claro, él reconoce con humildad que él es pecador, pero había pensado que al ofrecer esos sacrificios a Dios, que de alguna manera u otra sus pecados habían sido perdonados. Y en la palabra de hoy Job reconoce la grandeza del pecado humano. Y él reconoce que el problema no es tanto el sufrimiento, sino que es el pecado. Y reconoce que el pecado, la paga del pecado es muerte. Ahora vemos aquí la miseria que él sufre y vemos en el versículo 25, al leer estas palabras me acordé de la palabra en Isaías 42, pero dice aquí, dice, a la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. Job le está diciendo a Dios, Dios, ¿qué soy yo en comparación a tu grandeza? Soy una persona tan pequeña. ¿Por qué te fijas en mí? ¿Y por qué señalas mis pecados y me haces pagar por mi maldad? Quita tu mano de sobre mí, olvídate de mí, déjame en paz. A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. Estas palabras de Job, esta pregunta, esta queja de Job, que dice, yo que soy miserable, ¿por qué me atacas más? ¿Por qué me persigues? ¿Y por qué les digo que estas palabras aquí me hacen acordar de la palabra en Isaías 42? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. Nosotros sabemos cuál es la respuesta. Dice la palabra en Isaías 42, versículos 1 al 4, hablando del siervo de Jehová, esta profecía mesiánica. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Nosotros sabemos muy claramente que aquí está hablando de Jesucristo, en quien mi alma tiene contentamiento. Cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo desde el cielo y se escuchó la voz de Dios de una forma audible. En él tengo contentamiento, él es mi Hijo amado. Y luego habla de Jesús, que él es manso, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Ahora Job no tenía ninguna manera de saber que estos sacrificios que él ofrecía a Dios no eran suficientes, no eran capaces de pagar el precio de su pecado. Pero Job tenía esa fe de que algún día Dios mismo lo haría. ¿Y quién? Ni Job ni los santos del Antiguo Testamento pudieron haberse imaginado la manera en la que Dios haría lo prometido. Que Él enviaría
al Mesías, su Hijo amado, Jesús. Como dice aquí, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Y saben cómo es que Jesucristo puede ser manso y no destruir al pecador? La respuesta la encontramos en Isaías 53. La razón por la que Jesús puede restaurar al quebrantado y no destruirlo es porque Él mismo fue destruido, fue molido, fue herido, fue traspasado por nuestros pecados. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La pregunta de Job: Dios, ¿por qué te fijas en mí que soy pecador y me destruyes y me castigas? Yo que soy una caña cascada, quebrada, ¿por qué me pisoteas y me destruyes? La respuesta de Dios es: no, Job. Quizás eso es lo que tú sientes en este momento, lo que tú piensas. Pero enviaré a mi Hijo. Te prometo que Él no quebrará la caña cascada. Él restaurará al caído. Él no apagará la mecha humeante. Él lo encenderá con su luz. Él levantará al pecador caído, desesperado. Y la única razón por la que Él puede hacer todo esto es porque Él fue apagado. Él fue quebrantado. Él sufrió nuestros dolores. Como dice la palabra en Isaías 53, Él fue molido, herido, abatido por nuestros pecados. Este es el glorioso evangelio, hermanos, en el cual creemos nosotros, el que nos da vida y esperanza, el que nos permite acercarnos al trono de gracia de Dios sin temor de un juicio certero. Mañana empezaremos nuestros 21 días de oración matutina y ese justo va a ser el tema que vamos a ver. Jesucristo, el verdadero tabernáculo donde el cielo toca la tierra. Jesucristo, el camino vivo a través del cual nosotros podemos tener acceso al Padre y el que nos permite ser cristianos vivos, una iglesia viva, adoradores que le agradamos a Dios, que podamos ofrecerle a Dios un sacrificio agradable, una alabanza que Él acepta. Así que vamos a orar para empezar el día de hoy. Señor Jesucristo, gracias. Ayúdame a acordarme de este glorioso evangelio cada momento de cada día. Y no pensar como Job, sabiendo que ya mis pecados fueron pagados por Jesucristo en la cruz. Y si yo sufro hoy siendo cristiano, no es un sufrimiento que es en vano. Hay algo redentivo acerca de nuestro sufrimiento como cristianos, sabiendo que toda la maldad nuestra fue pagada en la cruz de Cristo. Jesucristo pagó la pena de nuestro pecado. Y si nosotros sufrimos y Dios lo permite, es porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Él quiere ser exaltado, quiere mostrarnos más de su carácter y su amor. Que oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.